bueno, claramente preocupados, ¿no? Por esta decisión que ha dado a conocer ya el gobierno. Sí, la verdad que es una preocupación importante, una incertidumbre muy grande, porque Vialidad Nacional tenía a cargo 32.000 kilómetros de ruta Ujú. y lo único que sabemos por las comunicaciones oficiales que ha habido es que van a pasar a la órbita del Ministerio de Economía todo lo que sea planificación, ejecución de obras y mantenimiento de las rutas, y a la órbita de Gendarmería el control de tránsito, pero no sabemos cómo se va a llevar a cabo y qué nos puede garantizar de que esos 32.000 kilómetros van a tener algún mantenimiento, que ya se observa una deficiencia creciente en el estado de la ruta. Claro, el tema es que no hay no se sabe cómo va a seguir después, o sea, no hay un plan B, digamos, después de esta decisión. En absoluto, no hay, digamos, no hay nada, y entendemos nosotros que antes que implementar una medida así, un organismo que lleva 90 años de su creación, con cuadros técnicos, debería ese traspaso debería ser un poco menos traumático, y lamentablemente nosotros lo vemos justamente traumático. Claro. Buenas tardes. Primero, ¿cómo vienen siendo estos últimos meses previo a este cierre de Vialidad Nacional? Porque también entendemos que, digo, ya en este último tiempo las cosas no vienen funcionando bien. Y bueno, esto obviamente llega de manera muy abrupta, pero estos últimos meses, por lo menos en otros aspectos del gobierno, no vienen funcionando bien las cosas. No, en realidad desde el minuto cero, que se bajó la obra pública prácticamente a cero, me refiero a la obra pública nacional, y en vialidad en particular, en las rutas, se observa un deterioro en el estado. Hoy en día el 29% de las rutas nacionales están en mal estado contra un 22% que había antes del cambio de gobierno. La desinversión en infraestructura pública en general es total. El del año 2024 se invirtió el 0,4% del PBI contra el 2,5% del promedio de los 10 años anteriores. Mm. En este comunicado que estábamos mencionando recién, se habla de abrir instancias de diálogo con el Estado. ¿Lo ves posible? Y nosotros lo hemos intentado desde el primer momento, y seguimos con la expectativa y a disposición para poder hacer nuestro aporte, nuestra opinión al respecto, eh, sobre todo teniendo en cuenta que a futuro las rutas va a haber que recuperarlas con una inversión mucho mayor, de Claro. 10 veces más de lo que sale el mantenerlas adecuadamente, y entendiendo también que esto afecta también, digamos, lo que se quiere hacer en cuanto a aumentar la producción, digamos, los costos logísticos que tiene nuestro país por la falta de infraestructura son un 40% más caros que el resto de los países de Latinoamérica. Ujú. Diego, el presidente varias veces ha hablado, bueno, como es, ¿no? Como suele hacerlo con cierta ironía y con tono de gracia. En este aspecto se ha referido varias veces a la Cámara como la Cámara de la Corrupción. ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Sí, bueno, la verdad que esto venimos escuchándolo, y hay, más allá de las expresiones, hay datos que son contundentes frente a eso. En el año antes de la asunción del gobierno había 22.000 empresas constructoras. Hoy hay 17.000, un 20% menos, pero Ujú. más allá de eso, de las 22.000 empresas constructoras que había empresarios procesados, no condenados, Sí. procesados por corrupción, alrededor de 30, podemos decir, Ujú. lo cual es un porcentaje ínfimo frente a la cantidad de empresas y a la cantidad de empresarios. Y yo lo comparo siempre, cuando eso mismo podemos decir que existen juicios por mala praxis médica, y a nadie se le ocurre Claro. eliminar el sistema de salud porque existen
algunos casos de malas praxis médicas. Entonces los llevo al mismo lugar. Claro, pero es un poco una práctica de este gobierno, ¿no? Donde encuentra algún caso dudoso o confirmado de corrupción, cierra todo automáticamente. Claro, nosotros estamos de acuerdo y yo en lo personal, la corrupción se combate combatiendo a los corruptos, no eliminando el ámbito donde ellos ejercen esa corrupción. Claro. Claro. También se hablaba en su momento y por parte del gobierno esto de la distribución de recursos de vialidad. Digo, ¿entendés que se podría hacer, en caso de llegar a un acuerdo, una reducción no sé, materiales disponibles? Hablan mucho de, no sé, los autos, cada auto que hay disponible para los agentes operativos, la maquinaria pesada, etcétera. Yo entiendo, digamos, que toda medida que tienda a la optimización de los recursos, digamos, creo que va a ser celebrada no solo por nuestra actividad, sino que por el resto del país. Eso está muy bien. Y entiendo que pueda, como en cualquier organismo, pueda haber algún gasto que pueda ser eliminado. Pero de ninguna manera estamos de acuerdo con que la forma de llevarlo a cabo es esta que se está implementando. Y adicionalmente quiero agregar que por ahí no se habla tanto, junto con la disolución de vialidad también se disuelve la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se ocupa de llevar estadísticas en cuanto a accidentes y campañas de prevención, y también se elimina la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es la que da la habilitación a los medios de transporte, a los colectivos, a los trenes, la que verifica que todos esos medios de transporte estén en condiciones como para trasladar a la población lo más seguro posible. Entonces ese es el combo general que hoy se está disolviendo. Sí, es digamos la invitación al caos, porque si las rutas no van a estar en condiciones, no hay nadie que controle la cantidad de accidentes, es medio dejar a la deriva un tema más en Argentina, un tema muy sensible con la cantidad de incidentes viales que hay, bueno, ya sabemos que en estos últimos años, última década si se quiere, se viene trabajando bastante respecto a ese tema, así que bastante peligroso en ese sentido. Sí, entiendo, y de vuelta, digamos, cuando uno elimina algo que a su entender no funciona bien, es porque ya tiene planificado una solución superadora. Si no, eso es lo mismo que si uno, digamos, vive en una casa que tiene deficiencias y quiere mudarse, en lugar de buscar una casa y hacer una mudanza lo menos traumática posible, si uno hiciera, en lugar de eso, vender su casa y irse a vivir a la calle hasta que consiga otra. Eso nadie lo hace. Claro. ¿Cómo está el tema acá en Bahía, digo, en cuanto a los trabajadores? Porque imagino también que el tema de la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar, también es un problema en sí mismo. Sí, Bahía Blanca no está tan afectada por el parate en la obra pública nacional. Acá, porque la mayoría de las obras públicas acá son provinciales o municipales, que eso está con una buena magnitud de actividad. Sí, acá hay obras importantísimas como el paso urbano del Cholo, que es fundamental para la logística portuaria de la ciudad, y esa obra está totalmente parada. El resto está funcionando bastante bien. La provincia está haciendo varias obras significativas en cuanto a la provisión de agua potable, y también obras a raíz de la inundación que hemos tenido para poder remediar y mejorar el sistema pluvial bahiense.
Diego, la última. La semana pasada hablábamos acá en la mesa, ¿no? Cuando se daba a conocer esta noticia, discutíamos, ¿no? Si es redituable o no privatizar o por lo menos que una empresa se haga cargo. Eh, y hablábamos de los peajes, ¿no? Que se deberían instalar si efectivamente una empresa se hace cargo como para que tenga un ingreso. ¿Es atractivo realmente para el privado, para el sector, hacer rutas, por ejemplo? ¿Deja económicamente, vale la pena? Nosotros creemos que no, digamos, o puede ser una medida complementaria a la inversión pública. Uh-huh. Los países más desarrollados realizan obras de infraestructura pública con ese sistema alrededor del 15% de toda la inversión. Sí. Y en este caso es muy difícil porque no hay recupero de la inversión, Claro. salvo en ruta, si uno dice, bueno, la Panamericana o la autopista Buenos Aires-La Plata, quizás sí, pero la ruta 33 que transporta el cereal, no, uno debería cobrar un peaje exorbitante como para que pueda haber un repago de la inversión. Claro, ni siquiera la ruta 33, bueno, porque poníamos ejemplos justamente, la 33, la 3, que por ahí podía, por la cantidad de gente que pasa, que podría resultar a funcionar, pero ni siquiera esas decís que serían redituables. Ni siquiera esas. Y digamos, con el agravante que la situación macro del país, eso, para poder hacer eso, tiene que haber créditos blandos, donde hoy no está dada la coyuntura, si bien está mejor, como para obtener créditos blandos de eso, Uh-huh. y tiene que haber seguridad jurídica, porque no olvidemos que la paralización de la obra pública, que puede ser y es una decisión que el gobierno tiene la facultad para hacerla, pero el gobierno además no ha cumplido con sus contratos, no ha pagado los contratos y las consecuencias de una rescisión del contrato. Claro. Entonces, uno en otro ámbito, si uno no paga el alquiler de una casa, lo desalojan. Acá el Estado puede decidir no pagar y las empresas estamos bastante indefensas frente a esas decisiones.